Buen día. Bien, hoy vamos a hablar un poquito de Drácula, ¿sí? La novela de Bram Stoker. Lo primero que tenemos que decir es que, bueno, es una novela publicada en 1897. Ya mencionamos al autor, el irlandés Bram Stoker, ¿sí? Y es una de las novelas, de las historias más famosas dentro de lo que es la literatura universal, ¿sí? Bien, cuando hablamos de la novela la tenemos que enmarcar en un contexto bastante particular. Y en ese contexto, en esa época, teníamos varias corrientes o movimientos, ¿sí?, que estaban sucediendo y que se relacionan con todo este entorno en el que está inmersa la obra. Bien, lo primero que tenemos que mencionar es el positivismo, ¿sí? El positivismo es toda una concepción filosófica del mundo, ¿sí?, que se desarrolla en la segunda mitad del siglo XIX. Estamos hablando de 1850, 1900. ¿En qué se basa? Se basa en la investigación de los diferentes fenómenos del mundo, pero a través de lo que es la experimentación y la observación, ¿sí? Considera que la observación objetiva es la base de todo conocimiento. Y de ese modo, en ese sentido, va a considerar que la gran mayoría de los métodos más respetados, más valorados, van a ser los de las ciencias naturales, ¿sí? Entonces, acá vamos a tener un gran predominio de las ciencias naturales por sobre las ciencias sociales, ¿sí? ¿Por qué? Consideremos, por ejemplo, no sé, el caso de la psicología, ¿sí?, con la biología. Bueno, ¿qué va a pasar ahí? La biología tiene un objeto de estudio bien definido, ¿sí?, bien tangible. Si yo hablo, por ejemplo, no sé, de anatomía humana, ¿sí?, bueno, ¿cuál va a ser mi objeto de estudio? El cuerpo humano, ¿sí? ¿Y cuál va a ser el método de estudio? Bueno, puedo cortar el cuerpo humano, puedo hacer una disección y ver cuáles son cada una de sus partes, ¿sí? Puedo estudiarlo porque es algo tangible. Ahora, si yo hablo de, por ejemplo, la psicología, ¿sí? Justamente la psicología en su origen, para poder ganarse un respeto como ciencia, tuvo que en principio definirse como ciencia natural, ¿sí? ¿Por qué? Esto va a generar un considerable rechazo por algunas creencias, ¿sí?, respecto de elementos sobrenaturales, ¿sí? ¿Por qué? Por considerarlos irracionales, ¿sí? Si no tiene una explicación, si no se puede basar en la experimentación y la observación, no puedo considerarlo algo real. En ese contexto, en ese marco, si nosotros hablamos de la idea de los vampiros o de otros seres no muertos, y ahí ya sería algo inconcebible. Si yo no puedo considerar, si yo creo que solamente puede tener validez aquello que yo puedo observar, comprobar y experimentar objetivamente, ahí yo no puedo hablar de vampiros, de hombres lobos y de fantasmas. ¿Por qué? Y porque eso yo no lo puedo observar y no puedo corroborarlo, ¿sí? Entonces lo voy a considerar algo irracional y no va a ser creíble. De ahí que, bueno, en este contexto fuera considerado algo inconcebible, ¿sí? Este rastro de positivismo lo vamos a ver en algunos personajes en Drácula, ¿sí?, que van a intentar darle una explicación a todo esto que sucede, van a intentar encontrarle una lógica racional para poder entender todo esto que pasa en la novela, ¿sí? Bien, y también podemos hablar de lo que es el victorianismo y el colonialismo. En este caso, estas dos las ponemos juntas, ¿sí?, porque tienen que ver un poquito con todo lo que estaba pasando en Inglaterra en esa época. Inglaterra tenía muchas colonias en esa época, principalmente en lo que era África y Asia, y era una potencia mundial, controlaba todo el comercio del mundo, ¿sí? Y eso generaba una gran prosperidad económica en la población de Inglaterra, ¿sí?, lo que va a generar que cambie el modo de vida de la sociedad. Iban a pasar a tener un estilo de vida, una forma de vida mucho más cómoda, mucho más holgada, ¿sí? Y dentro de esa sociedad teníamos a la reina Victoria, que iba a imponer en su sociedad una moral sexual considerablemente rígida, ¿sí?, y una imposición de respeto por los valores, valores como el amor por la patria, la familia tradicional y la tradición monárquica, ¿sí?
Todas estas imposiciones, ¿sí? Todo este conjunto de hábitos que se dieron, se relacionaron directamente con ella, ¿sí? Y por eso se los consideró como la forma de vida de la época del victorianismo. ¿Por qué se relaciona esto con Drácula? Bueno, recordemos que podemos encontrar algunos elementos de esta sociedad reprimida en varios de estos aspectos, ¿sí? Bien, eso en cuanto a lo que refiere al contexto en el que estaba inmerso, en el que se desarrolló la obra. Ahora, si hablamos del autor, ¿sí? Tenemos que hablar de Bram Stoker, que nació en la ciudad de Dublín, Irlanda, en el año 1847 y falleció en el año 1912. Pertenecía a una familia de clase media, no tenía mucho poder adquisitivo, pero sí una cierta formación cultural, ¿sí? En el año 1870 él se va a recibir en ciencias y matemática y va a trabajar como un funcionario administrativo, ¿sí? Al año siguiente, en 1871, él va a ver una obra de teatro y va a escribir una crítica, ¿sí? Que se iba a publicar en el diario, donde elogia a un actor, a Henry Irving, ¿sí? A partir de esa crítica, iba a conocer personalmente a ese actor y se iban a volver amigos muy cercanos. Luego de eso, él se va a mudar a Londres y se va a convertir en representante de la compañía teatral en la que participaba Irving. En el año 1878 se va a casar con Florence Balcom, que es una actriz de esa compañía, y va a tener un hijo llamado Noel, ¿sí? Irving Noel Stoker. Bueno, a partir de 1890 él va a empezar a dedicarse a la escritura literaria de obras fantásticas. Va a empezar con su investigación acerca de los elementos del folclore rumano, del folclore de Europa Oriental, y va a también empezar a investigar acerca de todas estas historias de vampiros y demás. Bien, cabe destacar que Drácula va a ser publicada en el año 1897. Le va a llevar algunos años más de trabajo. De hecho, Henry Irving siempre se burlaba de él, diciéndole que nunca iba a llegar a terminar esa novela. Bien, en el año 1905 Irving muere y Stoker, que era un amigo muy cercano, un colega, sí, y a quien le debía en gran parte su éxito, no va a heredar absolutamente nada, por lo que va a tener que continuar trabajando, ¿sí? Principalmente dedicándose a la escritura para poder sobrevivir. Cabe destacar que él había publicado Drácula, había sido todo un éxito, pero en esa época no había leyes en defensa de los derechos de autor, por lo cual la verdad es que prácticamente no recibió nada de dinero por su obra, ¿sí? Y en el año 1912 Bram Stoker muere en la pobreza. Bien, eso en cuanto a el autor, ¿sí? Ahora, si nos referimos a la novela propiamente dicha, la podemos asociar con tres géneros. El primero tiene que ver más que nada con el estilo que tiene, con la forma, la atmósfera que se va generando. El segundo tiene que ver con la temática y con los elementos realistas o no que van apareciendo. Mientras que el tercero tiene que ver más que nada con la forma, con la estructura que tiene y cómo está elaborada la novela. Bien, vamos con el primero, la novela gótica, ¿sí? Sobre la novela gótica tenemos que decir que surge en Inglaterra a mediados del siglo XVIII. La palabra, justamente gótico, originalmente había sido usado como un sinónimo de oscuro, ¿sí? Para calificar, para definir a la belleza de las catedrales medievales y las torres, ¿sí? Bien, un elemento que muchas veces vamos a encontrar en esas catedrales, en todos esos edificios, van a ser, por ejemplo, las gárgolas. Si vieron esas estatuas que aparecen, que acá tenemos la imagen, de hecho. Bien, eso es típico del estilo gótico. Y fíjense que da una cierta sensación terrorífica, perturbadora, ¿sí? Bueno, eso es lo que vamos a ir encontrando dentro de los rasgos de la literatura gótica, ¿sí? Se va a centrar muchas veces en historias de terror, ¿sí? Que están ubicadas en paisajes sombríos o en castillos antiguos. También vamos a tener una narrativa alejada de lo que es la racionalidad y el equilibrio, ¿sí? No vamos a tener cosas tan creíbles, cosas tan
realistas, ¿sí? Va a estar un poco fuera de eso. Por eso mismo va a estar centrada, por ejemplo, en las experiencias sobrenaturales que vivan y atraviesen sus personajes, ¿sí? En sus temores, en sus deseos, y los personajes típicos que aparecen ahí van a ser algunas doncellas, ¿sí? Inocentes, indefensas, los extranjeros, ¿sí? La figura del extranjero confiado también que desconoce el entorno y lo que puede llegar a suceder ahí, y muchas veces algunos personajes sobrenaturales representantes del mal. Por ejemplo, como pueden ser fantasmas, demonios, vampiros, hombres lobo y todo ese tipo de personajes. En cuanto a las novelas más famosas del género, ¿sí? Tenemos que destacar, por ejemplo, El Castillo de Otranto, ¿sí? Que es la primera novela considerada gótica en 1765, y después vamos a tener otras obras también muy famosas, muy conocidas, como puede ser El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. Vamos a tener Drácula, ¿sí? Esta misma novela, y vamos a tener, por ejemplo, el caso de Frankenstein, ¿sí? De Mary Shelley. Bien, también tenemos el relato fantástico o la novela fantástica, ¿sí? Sobre esto no vamos a hablar demasiado, ¿sí? Porque ya vieron otro video donde se habla más en profundidad acerca del relato fantástico. Así que solamente vamos a mencionar esta cuestión de la aparición de elementos sobrenaturales en un marco que venía siendo realista, ¿sí? Porque fíjense que la gran mayoría de las ubicaciones de los lugares que se mencionan en la novela son reales, ¿sí? Pero va a aparecer algún elemento sobrenatural que va a romper con esa realidad. Bien, luego tenemos la novela epistolar, ¿sí? El género que se corresponde con la estructura, con la forma que va tomando esta novela. ¿Por qué? Porque la novela en sí está escrita en forma de cartas, en forma de epístolas, ¿sí? Epístola sería un sinónimo de cartas, claramente. Que son escritas o recibidas por los diferentes personajes. Así como tenemos cartas, también vamos a tener otros géneros discursivos, como pueden ser fragmentos de diarios íntimos, telegramas, fragmentos de noticias, algunos informes, ¿sí? Van a ir apareciendo diferentes géneros discursivos, diferentes tipos textuales a lo largo de toda la novela. ¿Qué particularidad tiene eso? Bueno, que me va a generar el efecto de que la historia va a ir avanzando de a pedacitos, ¿sí? Y me va a ir mostrando diferentes miradas acerca de los hechos, ¿sí? Que el lector va a tener que ir completando, porque yo voy a tener diferentes versiones acerca de algo y voy a tener que ir deduciendo a ver qué versión puede ser real, qué versión no. Hay fragmentos contados desde un personaje que van a continuar la historia de otros personajes. Hay fragmentos contados por un personaje que me van a completar la historia de lo que había contado otro personaje anteriormente, ¿sí? Bueno, va a ser el lector quien tenga que ir uniendo, enlazando todas esas diferentes partes para poder sacar conclusiones propias, ¿sí? Bien. Y ahora nos vamos a adentrar un poquito en lo que es la figura del vampiro, ¿sí? Sobre eso vamos a tener dos tipos, dos modelos, dos categorías en las que vamos a adentrarnos, ¿sí? Vamos a hablar de los antecedentes de esta figura del vampiro y vamos a hablar de la figura del vampiro en la actualidad. Bien, primero vamos a hablar de los antecedentes, ¿sí? Originalmente el término vampiro, por ejemplo, se usaba en el siglo XVIII para hablar en realidad de los murciélagos, ¿sí? Sin embargo, la idea de este vampiro, ¿sí? La idea de Drácula, está basada, está influida por personajes históricos, personajes que vivieron en la vida real, ¿sí? Uno de ellos fue Vlad Tepes, ¿sí? El príncipe de Valaquia, que también era llamado Vlad el Empalador, ¿sí? Por sus métodos para torturar y asesinar personas. Era un príncipe, pero también era un militar, ¿sí? Por lo cual muchos lo consideraban un defensor, ¿sí? De los intereses y de la independencia de su propio país. De hecho, había sido nombrado miembro de la Orden del Dragón, miembro de la Orden de los Dracul. Dracul, de hecho, es una palabra que en el idioma rumano puede significar dragón o diablo. De ahí también proviene el nombre de nuestro protagonista, ¿sí? Bien, y por otro lado vamos a tener a la condesa sangrienta, a Elizabeth Bathory, que también era una mujer que
pertenecía a la alta sociedad y se dedicaba a asesinar mujeres jóvenes porque consideraba que su sangre le iba a permitir tener la juventud eterna. Bueno, son personajes un poco perturbadores de la historia universal, pero en los cuales se basó el autor para poder dar forma a este conde Drácula, ¿sí? Bien. Algunos antecedentes literarios de Drácula, sí, otras novelas o cuentos que hablan de la figura del vampiro son aquellos que aparecen ahí. ¿Sí? No vamos a adentrarnos mucho en detalle sobre esto, pero para que sepan que en realidad no es el primer vampiro que aparece en la historia de la literatura. Sí es, sin embargo, el más conocido. ¿Sí? Es aquel con el que esta figura salta a la fama absoluta. Bien. Y finalmente tenemos la figura del vampiro en la actualidad, ¿sí? Donde ya pierde en muchos casos este rol tan terrorífico, ¿sí? Y apunta a otro tipo de público, ¿sí? Donde ya no se produce tanto temor, sino que se muestra una mirada más humanizada muchas veces de la figura del vampiro, ¿sí? Se dan ambientaciones más actuales y se los relaciona muchas veces con historias de amor, de romance, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos ejemplos de esto podrían llegar a ser la saga de libros y películas de Crepúsculo, ¿sí? Y después, bueno, tenemos algunas series o películas también, como pueden ser True Blood, The Vampire Diaries, y también hay una serie que salió en 2020 de Drácula, producida por la BBC, que en realidad se toma bastantes licencias respecto de la historia original, ¿sí? Tiene algunos elementos bastante diferentes. Bueno, esto fue una pequeña introducción teórica para poder relacionar con la novela que estamos leyendo. Bien, bueno, espero que se haya comprendido. Si hay alguna duda, algo que no se haya llegado a entender, ya saben, me lo consultan, ¿sí? Que tengan un buen día, hasta luego.